en esta noche estar reunidos en este lugar y podemos todos juntos alabar su nombre, meditar en su palabra. Un alto privilegio tenemos, porque sinceramente cuando vemos que se cumplen los tiempos y vemos en distintos lugares del mundo donde se persiguen a los creyentes, hoy nosotros podemos gozarnos aquí. Sabemos de que Dios así preparó para nosotros, así que podemos disfrutar de este momento. Y qué importante, el apóstol Pablo dice que debemos redimir nuestro tiempo. La noche ya está avanzada, que aprovechemos cada momento. Por la gracia de Dios hemos participado estos días pasados de una abundancia de la meditación de su palabra. Y en esta noche le invito, hermano, vamos a seguir meditando en la palabra de Dios, en el libro de Números, capítulo 13. Esto estuvimos considerando acerca de los gigantes que habitaban en la tierra de Canaán. Y vamos a leer solamente, para refrescar nuestra memoria, el versículo 22. Recordamos de que ellos subieron en obediencia a la palabra de Dios y fueron ascendiendo en su caminar. Y así es nuestro camino, por obediencia a la palabra de Dios, nuestro camino es de subida. Buscamos primeramente las cosas celestiales. Y así dice esta porción, Números capítulo 13, versículos 22, y damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Aquí habíamos considerado acerca de que estos eran gigantes, raza de los gigantes. Y habíamos visto primeramente acerca del padre de estos tres, Anac. Su significado es cuello largo, hablando de alguien que quiere sobresalir de los demás. La figura más ilustrativa, podríamos decir, una jirafa, por llamarlo de esa manera, sobresale de todo lo demás. Y eso habla de una actitud de soberbia. Y también su segundo significado significaba lazo largo. Y este lazo o collar del cuello, en el sentido de que estrangulaba. Y por eso habíamos visto que esto es un tipo del mundo. Y toda influencia del mundo en nuestra vida lo que va a hacer es asfixiar nuestra vida espiritual. Por eso que es tan importante que podamos tener presente la palabra de Dios y tener la guía del Espíritu Santo, porque van a venir, de mucha manera va a querer ingresar el mundo en nuestra vida personal, en nuestra familia y está en nuestra congregación. Pero qué importante que tomemos las armas que Dios dejó para nuestro beneficio. Y vamos a ver este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 10. Tenemos toda la provisión de Dios a nuestro favor por su gracia. Y aquí vemos si tal vez el mundo quiere influenciarnos. Vamos a ver el apóstol Pablo que nos dice. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué importante que tengamos presente esto. Dice, andamos, dice, en la carne. Está hablando de que andamos en un cuerpo mortal, somos seres humanos, transitamos por este mundo, pero bien dice la palabra que no somos de este mundo. Y vemos aquí que lo primero que Dios nos da son armas poderosas, versículo 4, para la destrucción de fortalezas que nos van a ayudar a derribar argumento. Y fíjese esta expresión, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Justamente este gigante de cuello largo es altivo. Esto se levanta contra el conocimiento de Dios. Sin duda, todos los que estamos aquí hemos padecido seguramente en alguna vez alguna influencia de este gigante. Y uno de los principales puntos dice, ¿para qué vas a la iglesia? Ya está, si ya sos salvo, ya está. Pero ahí vemos de que se levanta con altivez. ¿Y qué más dice? Qué importante que tengamos esta actitud. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Viene con su argumentación, dice el versículo 5, tiene argumentos, se levanta contra Dios. Y también vemos que qué importante que podamos llevar cautivo todo pensamiento que se levanta a la obediencia a Cristo. De esta manera vamos a poder ir venciendo. Y para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Porque en cada pasaje y cada enseñanza que recibimos, Dios nos está armando. Y necesitamos la guía del Espíritu Santo. Dice que esto es la espada del Espíritu. Pero necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe para cortar todo eso que se levanta contra nuestra vida espiritual. También habíamos visto que estos gigantes, vamos a volver, habíamos visto que tenía 3 hijos. Y estos 3 hijos representan, Números, capítulo 13, representan cada uno de diferente manera esa altivez o la soberbia que existe en nuestro viejo hombre, toda tendencia pecaminosa. Lo primero que quiere llevarnos es a la independencia de Dios. Por eso que lo primero es, ¿qué le pasó a Adán? Él quiso conocer el bien y el mal. ¿Para qué? Para alejarse de esa manera de la dependencia de Dios. Entonces, ese es un arma tremenda. Y estos dicen que viven aquí en Hebrón. El significado de Hebrón es comunión, esto lo habíamos visto. Esto atenta contra la comunión nuestra hacia Dios, pero también hacia los hermanos. Y cada uno de estos gigantes, el primero que nombra acá, Aimán, habíamos visto su significado la vez anterior. Y significa, ¿hermano de quién? ¿O quién es mi hermano? Y nos habla de una indiferencia hacia el otro. Y este gigante, ¿qué hace? Sectoriza al pueblo de Dios y lo divide. Porque su segundo significado, que habíamos visto, es hermano de una porción, o hermano de un grupo, de un sector solamente, y el otro lo desecha. No ve al cuerpo de Cristo como uno, no ve a la iglesia como uno, sino que empieza a dividir. Y desprecia y menosprecia a su hermano. ¿Quién es mi hermano? Vos no sos. Sin embargo, habíamos visto la importancia de poder vencer a este enemigo. Y vamos a ver primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, y vamos a retomar con este pasaje. Porque ellos, dice la palabra de Dios, que llegaron primero al Negev. Y quiera Dios que cada uno de nosotros podamos llegar a ese lugar para poder descubrir esto. Dice así
Primera de Juan, en el capítulo 2, y el versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El Negev significaba la luz resplandeciente del mediodía, y eso nos hablaba de una revelación plena del propósito de Dios para con nuestra vida. Y aquí vemos a Juan haciendo énfasis acerca de la luz. El que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, dice, no está en luz. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y este es el propósito, que alcancemos luz y nuestra comunión sea por la revelación. Este es el eje principal de la comunión. Primeramente, una luz inicial, una revelación inicial. Por la gracia de Jesucristo, todo aquel que recibe a Cristo como único y suficiente Salvador es mi hermano. Sin importar su condición social, sin importar su estado en lo natural, es mi hermano. Y a partir de ahí, ya considerando bajo esa base, podemos empezar a tener comunión. Obviamente que no vamos a tener una misma comunión con un hermano más crecido que con uno menos, pero vamos a tener comunión. No vamos a decir, ¿quién es mi hermano? No vamos a tener esa indiferencia, sino que vamos a ver, por medio de la luz que nos da su palabra y el Espíritu Santo, la vida de Cristo que está en él. Y vemos también aquí de qué manera es tan importante. Habíamos visto, pero vamos a tocar nuevamente, Primera de Juan, aquí pegadito. Capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el deseo de Dios para con cada uno de nosotros. Y dice el versículo 16 de este mismo capítulo: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estas porciones que vemos aquí nos reflejan y nos muestran el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Pero a medida que la luz de su palabra va siendo revelada en nuestro corazón, vamos a ir teniendo estas actitudes. Porque esto es efecto de la palabra de Dios y del crecimiento espiritual, no de un esfuerzo natural. Por eso que es importante que entendamos que es en base a la luz y el crecimiento espiritual que alcancemos. No en todo se va a manifestar de esta manera este amor, pero este es el deseo de nuestro Dios y Padre Celestial, que podamos, así como Cristo entregó su vida por nosotros, nosotros también tener ese sentir y ese deseo. Y de esta manera entonces vemos qué es el deseo de nuestro Dios. Y vamos dejando de lado a este gigante que es un indiferente. Pero vamos a ver algo más. Hebreos capítulo 13, aquí nomás cerquita. Y el versículo 15. Así que
ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, hablando de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Este es el propósito de Dios, que podamos ser útiles unos a otros, creciendo en amor. Habíamos visto este pasaje en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver, para refrescar solamente nuestra memoria, porque este es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios no quiere que haya divisiones entre nosotros. Si bien reconocemos que hay diferentes luces de revelación, pero nunca una división. Y aquí vemos, dice que tengamos una misma mente y un mismo parecer. Justamente escuchábamos hace poco que el apóstol Pablo utilizaba la expresión acordamos. Y en cuántas cosas podemos acordar con los hermanos y estar en comunión, sin tocar puntos donde por ahí no vamos a estar de acuerdo. Pero qué importante que podamos tener en cuenta la unidad. Perfectamente, dice, unidos en una misma mente. Esta es la mente de Cristo. ¿Cómo piensa nuestro Señor? ¿Cómo Él ve las cosas? A esto nos quiere llevar cada vez que oímos su palabra. El Espíritu Santo nos quiere mostrar más elevadamente. El ojo natural no puede entender ni comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso que nuestro ojo debe estar fijado en las cosas espirituales. Y si tal vez no hemos alcanzado todavía esto, no importa, permita que Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo va a traer más revelación y va a hacer que en nosotros nazca naturalmente esto, porque esto es un fruto del Espíritu. Pero no ignoramos a nuestro enemigo, que va a utilizar a este gigante, que va a traer desprecio hacia los demás y divisiones. Y aquí mismo habíamos visto, cuando finalizamos la vez anterior, versículo 12, el 11 vamos a leer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y la pregunta aquí en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Había divisiones en esta asamblea. Ahí vemos a este gigante, a Imán. Él sectoriza, hermano de un grupo, de un sector solamente, y desprecia a los demás. Entonces, cuando la mente de Cristo empieza a gobernar, vemos el propósito de Dios, de que va a haber diferentes crecimientos en el pueblo de Dios, pero que eso no nos lleve a crear una división o fomentar una división dentro de la iglesia o dentro del ámbito donde nos movemos. Siempre actuando con sabiduría. Y vamos a ver también un poquito más, para cerrar ya con este gigante, capítulo 4 de Primera de Juan. Versículo 11 del capítulo 4 de Primera de Juan. Dice así: amados,
si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Qué testimonio para los de afuera, aquellos que no conocen a Dios, en la unidad del pueblo de Dios. Porque ellos dicen no le han visto, pero por causa de la unidad. Dice, Dios permanece en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el mover continuo de su Espíritu Santo va a estar avalando esta unidad porque es en amor. Y por amor vamos a soportar muchas cosas. Y por amor vamos a tolerar a nuestro hermano. Y Pablo dice, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también perdonaos unos a otros. Y dice, si esto pasa, el amor, dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Una evidencia de que el perfeccionamiento. Por eso que esto es un ejercicio diario. ¿Cuántas cosas Dios va a permitir en nuestra vida para que aprendamos y empecemos a ejercitar nuestra fe? Y el amor también. Van juntos, recordemos que estos dos van juntos, la fe y el amor. Versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El resultado de esta obra de amor. Desechamos este gigante que viene con su argumento, su altivez y su deseo de dividir. Y empezamos a aceptar el amor de Dios. Empezamos a ver cómo Dios ve, porque la mente de Cristo está en nosotros, está en la nueva creación. Pero es necesario que crezca y se desarrolle. Pero si empezamos a alcanzar eso, el temor empieza a desaparecer. Y eso nos da justamente que no hay en ningún momento desconfianza, sino confianza en el Señor. Si nosotros nos empezamos a perfeccionar y a ejercitar, vamos echando fuera ese temor. Versículo 19 y 21, y con este terminamos, con este gigante. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Cierra con esta actitud de gracia, porque es tan evidente cuando el amor empieza a obrar en nuestra vida, así como la fe tiene su obra y es manifiesta, el amor también. Y se manifiesta en el amor a los santos, en el amor a la obra. Y eso es lo que nos va llevando a vencer a este. Y vamos a ver ahora, sí, volviendo al libro de Números, el segundo gigante. Siempre escuché de parte del hermano cuando decía, nosotros no podemos evitar muchas veces que los pájaros anden volando cerca nuestro, pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. Y cuando empezamos a entender, yo al principio no lo entendí hasta que de un día interpreté. Vienen argumentos, ideas a nuestra vida, bueno, que podamos desechar. Que Dios nos dé la capacidad y la gracia de desechar lo malo, esto que vimos, para tomar lo bueno de parte de Dios. Y bueno, acá vamos a ver a este segundo gigante, porque este también es otra manifestación. Sesai, dice, ahí estaban Aimán y ahora vamos a ver a Sesai. El significado de este gigante
mis ropas de lino fino. Y también su significado es blanco, hablando del color. Tiene estos dos significados. ¿Y de qué nos habla este gigante? Nos habla de las vestiduras de lino fino. Dice la palabra en Apocalipsis que el lino son las acciones justas de los santos, pero que son hechas en el Espíritu de Dios. Este gigante nos habla justamente del religioso, de la religiosidad que hay en nuestra vida, de la justicia propia por mis propias obras, no por el fruto del Espíritu, sino por mi obrar y mi mente carnal. Y vamos a ver cómo este impide la comunión con Dios. Y vamos a ver un cuadro aquí nomás, en Lucas, capítulo 18. Esto, como dije, habla de la religiosidad en nuestra vida. Evangelio de Lucas, capítulo 18, y el versículo 9. Este gigante tiene sus ropas de lino muy fino, pero vamos a ver aquí, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, está hablando el Señor Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La forma de nuestro Dios no cambia. Pero aquí vemos este cuadro. Este es Sesai, podemos decir. Él tiene sus ropas de lino fino, sus obras. Y vemos aquí qué es lo que pasó. Dice, primeramente, dice que estos 2 hombres subieron al templo a orar. Quiere decir que iba a la iglesia. Sencillo, se vistió, iba a la iglesia y se sentó y estaba ahí. Pero dice aquí cómo el Espíritu Santo pone el enfoque y muestra en el corazón del hombre. Y dice que el fariseo, puesto en pie, él ya se paró ahí y puesto en pie dice que oraba, pero ¿cómo dice aquí? Consigo mismo. Quiere decir que su oración no iba dirigida hacia Dios, si bien aparentaba, pero en su corazón él oraba con sí mismo, hablaba consigo mismo. ¿Y de qué manera? Mire, él decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y empieza a enumerar ladrones, injustos, adúlteros, y es más, vemos aquí a los 2 gigantes, y menospreciaba al otro que estaba al lado. No como, y podemos poner el hermano fulano. Pero ¿qué encontramos aquí? Que él consigo mismo hablaba. Y este gigante es un enemigo terrible porque corta nuestra comunión con Dios. Y la gracia, ¿qué hace? Dice, por cuanto todos pecaron,
todos son destituidos. O sea que cada uno de nosotros, si miramos en la gracia, no anivela, no hace ver como Dios ve, que según nuestra fuerza y capacidad no vamos a alcanzar justificación delante de Dios, solamente por la obra de Jesucristo. Y aquel que, este publicano, dice que él dijo, oh Dios, sé propicio de mí. Y dice que él se fue justificado. Dios oyó su oración. Y si nosotros aprendemos a ponernos bajo la mano de Dios y según la forma de Dios, a humillarnos en su presencia, de que somos necesitados, que tenemos una vieja creación, que es igual a la de mi hermano y a la igual de cualquier otra. Bueno, ahí Dios va a empezar a obrar. Pero Sesai está aquí. Él tiene su ropa, yo no soy como este. Y otra actitud de este religioso, confía, dice, el que decía ahí, el versículo 9, que confiaba en sí mismo. Está basada su confianza en sí mismo. Y nosotros confiamos en el Señor Jesucristo y en su obra preciosa. Nunca debemos desviar nuestra mirada de su obra en la cruz. Porque si yo hubiera sido autosuficiente, ¿para qué Jesucristo murió en mi lugar? No hubiera sido necesario, pero porque fue necesario, Jesús pagó el precio de mi rescate, de mi rescate por el pecado. Y vamos a ver un poquito más acerca de esto. Mateo capítulo 23. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Mateo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciéndole, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, que significa maestro. Usted después, si quiere, puede leer todo el capítulo, pero aquí vemos unas características muy singulares. Ellos dicen que iban, ¿a dónde? ¿Estaban en qué lugar? En la iglesia. Estaban ahí en la primer fila. Pero dice que primero, que el versículo 5, obviamente el versículo 4, para entender, nosotros por nuestra capacidad, por la debilidad de nuestra vieja creación, no vamos a poder hacer lo que la ley dice. Es imposible. Por eso que ellos no pueden hacer lo que la ley decía. Pero ¿qué más? Dice que ellos ponían pesadas cargas sobre los demás. Pero ellos no hacen nada. Pero a los demás sí le imponen cargas. Pero el versículo 5 dice, todas las obras que hacen son para ser vistos por los hombres. Quiera el Señor que nuestro mover y nuestro accionar sea para que Dios vea. Si lo ven los hombres, bien, pero si no lo ven, no importa. Todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, sea en el nombre de Jesús y para que Él vea. Así que si hacemos algo, que sea para la gloria de Dios, no para la gloria personal. Y dice que ellos ensanchan sus filacterias. Estas filacterias eran como unos trozos, podemos decir, con mandatos de la palabra de Dios. El que quiera leer, tome nota, Números, capítulo 15 y versículo 38. Y habla acerca de tener la ley constantemente, de continuo, en cercanía. Y esto no habla podemos actualizarlo hoy, una Biblia. Y dice que tenía una Biblia grande, se ve, porque se hacía ver.
Pero aquí vamos a ver lo más importante. Extienden los flecos de su manto. Ellos tenían una apariencia muy notoria en medio de los demás. Y eso también, este Sesai, que tiene sus ropas de lino fino, porque yo hice, porque yo esto, porque yo aquello, ensanchan su vestidura, cada vez más grande. Y dice, aman los primeros asientos en la cena y en la silla de las sinagogas. ¿Y qué aman? Que le digan maestro. Recordemos a Saúl. Saúl le dijo a Samuel, haceme aunque sea delante de los demás, después de que él hiciera una gran actitud ahí, le dijo, bueno, aunque sea ahora disimula un poco y dame un poco de reverencia. No hay nada para el viejo hombre. El único digno de reverencia es nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos a este Sesai, obstruye la comunión con Dios. Y vamos a ver, Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver primero Segunda de Timoteo, capítulo 3. Después usted en su casa puede leer, si quiere, todos los versículos, pero vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y hablando justamente de este tiempo y hablando también de este Sesai, podemos decir, pero vamos a leer el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Qué importante que haya una obra de amor, de fe. ¿Y cómo debe ser esa fe? Vamos a ver, ahora sí, Primera de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y otra cosa más, y de fe no fingida. Toda religiosidad lo único que va a hacer es justamente llevar una apariencia de piedad, que eso se manifiesta en la iglesia muchas veces, somos una persona, pero en nuestra casa otra. Bueno, dice que la fe sea genuina. Y si Dios nos da un poco de revelación, esa poca revelación podamos aplicarla. Y después es un ejercicio. La obra que Dios ha comenzado en nosotros, Él la va a seguir perfeccionando. Entonces busquemos lo genuino. Y este gigante impide justamente fe fingida. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros le queremos agradar, necesitamos de esta fe que es genuina. Y para terminar con este gigante, Apocalipsis capítulo 3, él, como vimos, se justifica a sí mismo, tiene vestiduras, ensancha su vestidura, sus obras, pero ¿qué es lo que aconteció? Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 14 rápidamente. La Odisea, su significado, la indiferencia o qué opinan la opinión de las gentes. ¿Qué es lo que opina la gente de mí? Este hombre quería hacer cosas para que los demás hombres lo vieran. Bueno, acá se ve que tenía su congregación, parece, este gigante. Y dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ricos, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué hermoso, la palabra de Dios viene a nuestra vida y nos muestra. Cuando tomamos generalmente el versículo 20, aquí yo estoy en la puerta y llamo, a veces para evangelizar, pero el énfasis de este punto es que esta asamblea le dejó al Señor Jesús afuera de sus decisiones principales. El Señor Jesús no estaba en esa asamblea. Y este Cesai hace eso, hace que la comunión con Dios se corte. De que uno crea para sí mismo, yo soy rico y que no tengo ninguna necesidad, conozco el mensaje de gracia, conozco esto, conozco lo otro, tengo tantos estudios. Bueno, está bien y damos gracias a Dios por eso. Pero Dios quiere que compremos, dice, oro refinado en fuego. Y necesitamos, hoy cantamos, el fuego de Dios, a veces el fuego de la circunstancia, para que sea probado. Y dice que compre oro, ¿y qué más? Y vestiduras blancas para vestirte. Necesitamos la vestidura del Espíritu. Colosenses capítulo 3, versículo 12, ahí encontramos la primera. Encontramos ahí, entrañable misericordia. Y termina, y sobre todo, amor. Así que ahí encontramos, eso es lo que Dios anhela por nosotros, cosas espirituales. Y vamos a ver por último a Talmai, así terminamos con este estudio. Talmai, su significado de este gigante, mi surco. Esto significa Talmai. Y este es un tremendo enemigo del pueblo de Dios. Y ellos quieren constantemente que el pueblo de Dios se divida y que no haya comunión. Y vamos a ver de qué nos habla esto. El surco. Primeramente, como sabemos, son hijos de Anak. Y habla de las influencias del mundo para nuestra vida o en el ámbito donde nos movamos. Y este gigante empieza a mostrar, a través de decir mi surco, mirá la obra que yo he hecho, y empieza a resaltar su obra propia. Si bien al otro ya lo vimos vestido, pero ¿qué empieza a generar con esta actitud? Que nos habla de que debemos resaltar lo que tenemos y que ostentemos de ello, como decir, mirá, mis logros son mejores que los tuyos, y también que genere competencia entre hermanos. Este es un origen diabólico. ¿Y cuántas veces esto ha generado aún entre diferentes congregaciones, divisiones? La competencia. Es terrible enemigo del pueblo de Dios. En el mundo se maneja tener para pertenecer. Así que si vos tenés determinada ropa, perteneces a un determinado grupo, y si no, no. Veamos la división que genera este gigante, y entonces el que no pertenece a ese grupo va a querer luchar para alcanzar a eso. Y bueno, este es un principio diabólico, pero vamos a ver un poquito más. Obviamente que genera este gigante división, rechazo. El propósito de Dios, Salmo capítulo 133, que habitemos los hermanos juntos y en armonía. Y para que se derrame
el óleo, se derrame la unción, el Espíritu Santo. Muchas veces hay división porque este gigante está obrando, hay a veces competencia. Porque uno canta mejor que otro y otro porque tengo tal cosa y así. Y bueno, Dios nos quiere llevar a que tengamos comunión entre nosotros y de esa manera aceptados. Pero vamos a ver algo más, porque no nos vamos a detener en esto. Hay algo más profundo todavía. Mi surco. ¿Para qué sirve un surco? Bueno, los que conocen de campo, se usa para la siembra. Se pasa un arado, eso llevaba mucho trabajo, y después, ¿qué se hace? Se siembra. Bueno, vamos a ver qué es lo que siembra este gigante en las congregaciones. Y vamos a ver, en el libro de Job, primero vamos a ver Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Sé que nuestra hora ha avanzado, pero con la ayuda del Señor ya vamos a terminar. Y vamos a leer el versículo 12. Dice así: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Empieza a generar, esto es lo que siembra, para eso ese es su surco, para sembrar discordia, división. Pero vamos a ver el versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. La primera, los ojos altivos. Ahí vemos a Anac. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre, inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y otra vez, fíjese cómo que termina. Y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí lo vemos a este gigante. Siembra discordia. La versión internacional, en el versículo 19, para que veamos aquí un poquito más, dice: el falso testigo que esparce mentira. ¿Para qué se hace el surco? Para después esparcir la semilla. Bueno, dice que esparce mentira. Y vemos el principio diabólico para crear discordia entre hermanos. Esto lo aborrece nuestro Dios. Y qué importante que podamos, por eso leímos al principio, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, utilizar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, para derribar argumentos y fortalezas que se levantan contra la obediencia a Cristo. Constantemente nos quieren llevar a que perdamos la comunión unos con otros y siembra esta discordia. Pero vamos a ver Job ahora, ya para ir ya finalizando. Job capítulo 4. Aquí vamos a ver cómo trabaja este gigante y sus herramientas, porque para hacer un surco es necesario un arado. Y aquí parece que el Espíritu Santo le sacó una foto a este gigante. Y veamos lo que dice el versículo 8. Como yo he visto los que harán iniquidad o maldad, su significado, y siembran injuria, la ciegan. La injuria. Este sinónimo que encontramos aquí es este gigante siembra. Usa su arado con maldad, está maquinando constantemente. ¿De qué manera? Obstruir
la comunión entre hermanos y la comunión con Dios. Pero es tremendo porque este siembra y ciega, dice. ¿Qué ciega? La misma injuria que puso. Y la palabra injuria significa, es algo muy importante entender. Es así, la injuria consiste en lesionar a través de una acción o de una expresión la dignidad de una persona, perjudicando su reputación o atentando contra su propia estima al imputarle un hecho o la acción de la injuria, su reputación o atentado contra su propia estima al imputarle un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o autoestima. Esto es lo que significa la injuria. Tratar, hablando en términos más racionales, de ensuciar al otro, diciendo mentiras. Por eso que es un enemigo terrible y lamentablemente por no filtrar muchas veces lo que oímos, caemos y nosotros somos a veces la cosecha. Entramos en la división contra un hermano, contra un fiel. Para los que toman nota, Éxodo capítulo 23, versículo 1, ahí la palabra de Dios dice que no aceptes una imputación contra otro, falsa. Pero vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos habla aquí en Timoteo. Con este ya vamos a ir finalizando. En el libro de... Gracias, Señor. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Y con la ayuda del Señor vamos a terminar con este versículo. Nuestra hora se ha ido, pero la palabra de Dios no va a volver vacía. Dice el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Qué importante. Solamente podemos aceptar, dice, si hay 2 o 3 testigos. ¿Qué quiere decir esto? Porque hoy tomamos muy a la ligera la expresión de testigo. Hoy si pasa un hecho, acá en la esquina un accidente, viene la policía y toma a cualquiera y bueno, le toma declaración y ya está, ese es un testigo. Pero lo que aquí dice es algo mucho más profundo. Los testigos en la antigüedad para dar su testimonio debían cortar su mano y dejar caer sangre. Quiere decir que no debemos aceptar cualquier tipo de injuria o dichos mentirosos y tomarlos por cierto. Primero debemos esperar y ver lo que Dios dice, porque Dios no acepta esto. Y solamente si hay 2 o 3 testigos, hermanos crecidos, que por ahí puedan llegar a hablar acerca del tema, pero si no, no. Porque este gigante, si no, va a cosechar. ¿Y cuál va a ser la cosecha? Dividir al pueblo. Y la unción no se derrama y empieza a haber dificultad entre los creyentes. Y bueno, quiera el Señor que nos dé de su sabiduría y su capacidad. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos.